Un feliz día para cada uno de ustedes. Es un gusto y un placer para mí saludarlos. Un saludo muy especial para la iglesia allí de Cimitarra, La Hermosa. Un saludo para todos los hermanos y también de manera muy especial para la familia Estupiñán Riaño. Gracias por la invitación. En esta hora vamos a estudiar una temática que es de gran interés para nosotros, que en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Para ello vamos a orar a nuestro Dios para que sea el Señor que nos dirija en esta hora. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque en esta ocasión nos has permitido venir para escuchar tu palabra, para trazar tu palabra. Ruego, Señor, una bendición especial para todos aquellos que en este momento están escuchando este mensaje, que tú me utilices y que sea el Espíritu Santo que nos dirija en este estudio. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hay muchos temas que hoy en día se están predicando y es necesario que enfoquemos nuestra mirada en los temas que tienen que ver con nuestra preparación espiritual. Hemos llegado a un tiempo difícil, un tiempo crítico, en donde algunos están pensando que esto no va más. Otros dicen que aún falta mucho tiempo, pero la verdad es que este tiempo que estamos viviendo con el propósito de que Dios haga la obra en nuestros corazones. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de escudriñar nuestro corazón a Dios y es un tiempo de permitir que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Para ello vamos a estudiar hoy una visión que la escribió el profeta Zacarías, una visión que Dios le mostró al profeta Zacarías, que está en el capítulo 3. Y que tiene una proyección profética para nuestros días, para estos días en los cuales estamos viviendo. Y el capítulo 3 de Zacarías también, antes de iniciar a leerlo, voy a dar el contexto en el cual esta visión fue dada. Para ello vamos a ir entonces a Zacarías capítulo 3 y vamos a leer el texto en el cual nos vamos a centrar también en todo el desarrollo de esta temática. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Zacarías 3:1 dice: El Señor me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie ante el ángel de Jehová, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Esta visión se le muestra al profeta Zacarías y se le muestra no a Zacarías, sino se le muestra a Josué, al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel de Jehová en pie y que a su lado derecho estaba Satanás para acusarlo. ¿Dónde se desarrolló toda esta temática? ¿Cómo se desarrolló toda esta visión profética y cuál es el contexto de ella y qué lección podemos extraer de esta visión? Vamos a ir al contexto de esta visión. El profeta Zacarías es un profeta que existió alrededor del siglo VI antes de Cristo. El siglo VI antes de Cristo es el siglo donde el profeta también Daniel estaba en cautiverio en Babilonia. Recordemos nosotros que era Babilonia la que gobernaba en el siglo VI, siglo VII, finales. Y Babilonia viene a conquistar a Jerusalén. Las conquistas de Jerusalén, todos sabemos que los profetas que fueron llamados para advertir al pueblo de Dios acerca de lo que venía y que debían arrepentirse y debían creer a la palabra de Dios. Eran mensajeros que advertían al pueblo para que se arrepintieran y buscaran a Dios. Se habían ido en pos de otros dioses. Muchos reyes habían estado en Israel
y habían gobernado allí en Judá, y muchos de ellos, muchos eran fieles y otros no eran fieles. Entonces, cuando un reinado era fiel, el pueblo era fiel. Pero cuando el rey venía y el rey desviaba su atención de las cosas de Dios y se iba en pos de otros dioses, el pueblo también caía en esa apostasía, en esa desobediencia. En ese contexto, entonces, los israelitas, específicamente haciendo alusión en Jerusalén, ¿sí?, los de Judá, allí el pueblo no quiso hacer caso. Entonces vinieron del norte. Venía el profeta Jeremías, advertía que una nación fuerte y poderosa vendría y que iba a acabar con Jerusalén. Allí se estaba haciendo referencia a Babilonia. Entonces Babilonia toma a Jerusalén en su primera invasión del año 606-605 a.C. aproximadamente, y allí entonces se da la primera invasión. La segunda invasión se da en el 597 a.C. y la tercera invasión se da en el 586, en donde en esa tercera Jerusalén fue destruida por completo. Fue quemada, fue destruida por completo. Esas tres invasiones tienen un contexto bien significativo. Y entonces ya Daniel estaba en Babilonia, ya estaban en cautiverio, y solamente, según la profecía del profeta Jeremías, iban a estar allí 70 años. 70 años de cautiverio. Y al finalizar de esos 70 años, entonces, ya en esa noche donde Belsasar había tomado las cosas sagradas del templo de Dios, y esa noche, junto con todos sus príncipes, hizo un banquete y tomó vino y en medio de esa fiesta pagana y utilizó las copas del templo de Dios, las cuales no les eran permitido tomar. Pero él por desobediencia lo hizo y esa noche le llegó su muerte. Y entonces vino a su poder el reino, tomó el poder el reino medo-persia. Esa noche tomaron a ese rey, lo mataron, y entonces vino un nuevo imperio a gobernar, el imperio medo-persa. Daniel estaba allí, pero también habían otros profetas que Dios había levantado en diferentes lugares. Entre esos, habían unos profetas como Ageo y Zacarías. Más o menos ellos estaban vivos para el año 536, 515, habían empezado ellos a desarrollar su ministerio, y en el primer decreto, en la oración que se da por Daniel, Daniel ora a Dios, y entonces Ciro es llevado a ese convencimiento por parte del Espíritu Santo y emite un decreto, Ciro el Grande, alrededor del año 536. Se da el primer decreto para que Jerusalén volviera a su tierra. Posteriormente, el año 515, aproximadamente, el templo se reconstruyó. En Zacarías, el capítulo 2, el versículo 7 dice: Hijos de Sión, que habitáis en Babilonia, escapad, porque así dice el Señor Todopoderoso: después de la gloria me envió a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Y a través de la profetización, a través de las profecías de Zacarías y Ageo, el pueblo empieza a salir. ¿Cuántos salieron de ese lugar bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué, que era el sumo sacerdote? Salieron de Babilonia y entonces empezaron y llegaron a Jerusalén para poder reconstruir el templo en su primera parte. Salieron 50,000 judíos en aquella época. Y en esa salida de esos 50,000 judíos, bajo ese llamado, el Señor les estaba haciendo un llamado especial a su pueblo. Muchos no quisieron salir. Muchos se quedaron en Babilonia. Muchos estaban cómodos en Babilonia. Ya habían sinagogas establecidas allí. Ya tenían sus casitas. Tenían ya su lugar estable. Pero no escucharon al llamado y no le colocaron atención
al llamado de Dios de reconstruir el templo y escogieron quedarse en Babilonia. En este contexto, entonces Josué, ahora sabemos que todos hemos pecado delante de Dios y aquí se presenta la visión de Josué, de ese sumo sacerdote, de ese representante religioso de la religión de Israel. Y es allí donde se presenta la siguiente visión. Zacarías capítulo 3, versículo 1 dice: El Señor me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Aquí encontramos la oposición del enemigo cuando los líderes son llamados por Dios para ejecutar una obra especial. Hoy en día todos estamos llamados para predicar y para establecer y edificar las ruinas antiguas, para las ruinas que hoy en día están tiradas por el suelo. Levantar esos monumentos que según el profeta Isaías en el capítulo 58, 7 en adelante, dice: el Señor nos manda que partamos el pan con el hambriento, que a los pobres errantes alberguemos en casa, que cuando veas al desnudo lo cubramos y no nos escondamos de nuestro hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se verá pronto. Entonces tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te oirá. Clamarás y Él te dirá: aquí estoy. Si quitas de en medio de ti todo yugo, el dedo acusador y el hablar malicioso, y si te das a ti mismo en servicio del hambriento y satisface la necesidad del afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará siempre, en las sequías te saciará y fortalecerá tus huesos. Serás como huerta bien regada, como manantial inagotable. Y el versículo 12 dice: reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones, y serás llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzadas para andar. Esa es la obra del profeta Isaías. Es una obra de acción, una obra práctica que nos invita a nosotros a poder ser esos reparadores de portillos, esos que levanten nuevamente esos muros porque están en ruinas, esos monumentos que desde la antigüedad fueron establecidos, esas verdades que hoy en día han sido tiradas y dejadas en el olvido, pero para eso hemos sido llamados hoy, para levantar nuevamente en alto esas verdades cuyo monumento hoy en día se ha dejado atrás, que es el sábado como el día del Señor. Ese monumento conmemorativo de la creación, ese muro que debe ser hoy en día levantado como ese edificio donde todas las verdades hacen un engranaje completo y encasan para poder establecer la verdad de Dios en estos tiempos finales. Para eso hemos sido llamados, para que establezcamos también en alto ese monumento que hoy en día se ha tirado por el piso, que es el matrimonio también. Dos instituciones del Génesis, y esa es la obra que corresponde ser nosotros hoy. Pero no solamente esa, sino también, como lo decía allí el profeta Isaías, que compartamos el pan con el hambriento, que podamos trabajar por las personas que hoy en día están pasando necesidades en estas crisis. Hoy es el momento para que tú y yo nos levantemos. Y es en ese momento cuando el Señor nos llama, es cuando el diablo está al lado para colocarse a nuestra derecha y decir: tú no puedes. Está allí para acusar y para mostrarnos nuestros pecados, para hacer obstáculo. Y es allí en ese contexto donde Josué, ahora siendo un pecador, se presenta delante de Dios, delante del ángel de Jehová. Y Satanás está allí para acusarle, para desanimarlo y para que él no cumpla con ese propósito. Y es aquí donde quiero empezar a desarrollar la temática. El primer templo, todos sabemos que es el templo de Salomón, que fue destruido ya allí por Babilonia. Y el segundo templo es reconstruido ya años posteriores, pero en ese segundo templo hay algunas características muy especiales que debemos tener en cuenta.
poco a poco los constructores se descorazonaron. Eso está registrado en Esdras, Nehemías. Empezaron a sentir tristeza, empezaron a sentir angustia porque no fue fácil. La obra del enemigo estaba allí para obstaculizar el crecimiento y el desarrollo de ese propósito divino. Dice en Ageo capítulo 1, versículo 2, una de las profecías que tuvo ese profeta en aquel entonces, que dice, Ageo 1:2 dice: así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo de reedificar la casa del Señor. El profeta estaba allí para llamar al pueblo, y el pueblo decía, aún no ha llegado el tiempo para reedificar la casa del Señor. Hoy en día muchos también se están levantando diciendo, no, el tiempo todavía no ha llegado. El tiempo aún todavía está muy lejos en el futuro. Aún no ha llegado el momento de proclamar el Evangelio, de compartir el Evangelio con otras personas. Aún no ha llegado el tiempo de prepararnos. Sigamos en lo mismo. No, mi querido. Ha llegado el tiempo. Dios levanta profetas, siervos suyos para esta hora final, para animarte y decirte, ha llegado el tiempo de edificar la casa del Señor. Ha llegado el tiempo de proclamar el Evangelio de Dios. Y dice que en ese contexto también había desaliento, abatimiento. Muchos volvieron a sus casas para dedicarse a las actividades comunes de la vida. La obra del templo progresó lentamente durante el reinado también de un falso rey que se llamó Esmerdis. De un falso Esmerdis que según entendemos nosotros, al hacer un estudio un poquito más detallado de lo que aparece en Esdras capítulo 4 versículo 7, cuando tú lees ese texto vas a encontrar que allí aparece un rey y que lanza un decreto y que durante ese reinado parece ser que se quiso pasar por un Artajerjes. En Esdras capítulo 4 aparece este versículo. Dice así, Esdras 4:7. En días de Artajerjes, Bislán, Mitriades, Tabel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia. La carta estaba en caracteres arameos y en lengua arameo. Y Reún, canciller, y Simsai, secretario, escribieron su carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Y ya en el versículo 17 en adelante se lee la carta, se lee la respuesta. Y dice que en ese entonces, versículo 24, la obra de la casa de Dios en Jerusalén cesó hasta el 2.º año del reinado de Darío, rey de Persia. Se emitió un decreto para que el pueblo cesara y muchos se descorazonaron. No era fácil trabajar en ese entonces. Hoy en día tampoco es fácil. Hoy en día hay decretos. Hoy en día hay decretos de gobernantes, de los presidentes, de los poderosos de esta tierra. Y los decretos no pueden evitar de que la obra de Dios siga avanzando. Se han dado decretos que durante la cuarentena tú puedas estar en tu casa. Tú puedas no abrir los templos. Sí, es así, hay un decreto. Pero la obra de Dios no puede parar. La obra de Dios debe avanzar. Y como sea, debemos buscar estrategias para proclamar el Evangelio. No descuides tu salvación. Ahora es el tiempo para edificar la casa de Jehová. Sigue diciendo entonces que ese decreto falso, la obra quedó descuidada durante más de un año. La obra quedó descuidada durante más de un año. Y el pueblo se desanimó. Hoy tú no puedes desanimarte por ningún decreto. La obra de Dios debe avanzar y no debe quedar parada durante un año. Llevamos ya algunos meses desde que entramos en esta situación. Pero la obra de Dios debe avanzar. Debe avanzar porque la obra de Dios no debe parar. El enemigo no puede obstaculizar la obra del Señor. Es momento de levantarnos. Y entonces
la gente también empezó a hacer uso egoísta de sus bienes. Empezó a dedicarse tiempo a sí mismo. Empezó a descuidar la obra que tiene que hacer con su prójimo. Hoy tú no puedes descuidar esa obra. Ahora viene el profeta Zacarías en la visión de ese Josué. Y dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y entonces dice una cita de Profetas y Reyes, página 431, párrafo 2, que dice, la visión de Zacarías con referencia a Josué y el ángel se aplica con fuerza especial a la experiencia del pueblo de Dios durante las escenas finales del gran día de expiación. La iglesia remanente será puesta entonces en grave prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su hueste. Aún este tiempo, como lo presenta aquí la mensajera del Señor, aún no ha llegado ese tiempo difícil, previo, antes de la angustia de Jacob, previo a la caída de las 7 plagas postreras, que está en un futuro próximo. Es un tiempo que se va a desarrollar un poco antes de que se cierre la gracia. Es un tiempo que estamos en este momento viviendo las primeras horas de ese tiempo de angustia que ha de venir sobre el mundo, sobre la iglesia remanente de Dios. Dice que la ira del dragón será sentida en medio del pueblo de Dios. Esto es interesante. Dice que esa se aplica a la experiencia del pueblo durante las escenas finales del gran día de la expiación. Quizás hoy en día el enemigo se ha puesto a tu lado derecho para acusarte de que tú eres un pecador, de que eres una pecadora, que todavía no tienes el poder necesario para proclamar el evangelio, que no tiene ni siquiera el derecho de pararse frente a un grupo para proclamar porque te han conocido en tu vecindario como que das un mal testimonio. Quizás mucha gente no cree por los malos ejemplos y las malas formas como nos hemos convertido o hemos vivido en medio de esta sociedad. Pero el enemigo no puede seguir echándote en cara esos pecados. Hoy es tiempo de que tu vida sea diferente, de que mi vida sea diferente. Hoy el Señor nos ofrece el plan de salvación, el perdón de nuestros pecados y la restauración de nuestra vida a una vida diferente. Hoy es tiempo de buscar al Señor, de hacer de nuestra historia una historia diferente. De que el pasado ya no debe contar, que el presente es lo que cuenta y de aquí en adelante voy a ser un instrumento en las manos de Dios. Voy a hacer que la luz del evangelio pueda brillar a través de las obras que el Señor me va a permitir realizar. Hoy es el tiempo de hacer esa obra. Y dice ahora con respecto a eso, hoy en día el diablo está acusando al pueblo. Hoy en día estamos en juicio. Hoy en día el diablo dice lo siguiente. Leo también del Profetas y Reyes, página 432. ¿Son estos, dice, los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron a mí? ¿Son estos son los que tú vas a llevar al cielo? Estos de la iglesia son los que tú vas a llevar al cielo, Señor. Esos son los que van a tomar mi lugar y el lugar de los ángeles que fueron expulsados del cielo. Ese es el argumento de Satanás. Es la acusación que Satanás emite ante Dios porque muestra que realmente su pueblo ha pecado. Y dice, son este pecador, esta pecadora. Y eso es lo que nos dice a nosotros. Y quizás
nos desanima por completo. Pero dice ahí, profesan obedecer la ley de Dios, pero ¿han guardado sus mandamientos? Dicen guardar los mandamientos de Dios, pero ¿han guardado sus mandamientos? ¿No han sido amadores de sí mismos más que de Dios? ¿No han puesto sus propios intereses antes que su servicio? ¿No han amado las cosas del mundo? Mira los pecados que han señalado su vida. Él hace eso, nos muestra, y todos esos pecados realmente es cierto. Dice, contempla su egoísmo, su malicia, su odio mutuo. Me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia, y sin embargo recompensará a los que fueron culpables de los mismos pecados. Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. El plan del enemigo es que se dicte la sentencia del cielo de que están perdidos, así como Satanás está perdido y sus secuaces. Ese es el argumento que él presenta. Atribuye, saca todos los pecados que tenemos nosotros y los presenta ante Dios y dice, emite sentencia contra ellos porque ellos han pecado. Eso es lo que hace el enemigo. Y ahora viene lo siguiente. Satanás no quiere que nosotros vayamos al cielo. Satanás quiere ganar en medio de este gran conflicto entre el bien y el mal. Pero Dios ha dicho en su palabra que al final del tiempo tendrá un pueblo que iluminará la tierra con su gloria. Y Satanás quiere borrar de la tierra al pueblo de Dios. Quiere exterminarlo. Influyó en las naciones paganas en el Antiguo Testamento para tergiversar y cambiar el rumbo de un pueblo, dominarlas para que también destruyeran a Israel. Actualmente incitará a potestades malignas de la tierra a destruir el pueblo de Dios, y solamente serán libertados solamente los que estén escritos en el libro de la vida. Ellos Satanás no los podrá tocar, y aunque muchos mueran, tendrán la posibilidad de poder resucitar en el día postrero. Josué intercedía delante del ángel. La única manera de poder estar en pie, aquí como Josué estaba de pie delante del ángel, es porque Josué había intercedido. Josué se había presentado mediante la oración. Y dice Lucas capítulo 21 versículo 16 lo siguiente: seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Perseverando firmes salvaréis vuestra vida. Y dice el versículo, en el llamado que Jesús dice, versículo 34, mirad por vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonería, de embriaguez, de las preocupaciones de esta vida, y este día venga de repente sobre vosotros, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que podáis escapar de todas estas cosas que han de venir y estar en pie ante el Hijo del Hombre. Hay un secreto, dice Jesús, velen y oren constantemente. Esa es la actividad que debe tener el remanente de Dios en este tiempo difícil. Así como Josué intercedió, se presentó delante de Dios, y aunque el enemigo estaba allí para acusarlo, para desanimarlo, Josué simplemente se quedó en silencio y esperó en la voluntad de nuestro Señor. Y ahora dice Zacarías capítulo 3, versículo 2, cuando usted se presenta delante de Dios, y Josué es un varón simbólico, y dice el versículo
2 en adelante. Josué allí representa también al pueblo de Israel en aquel entonces y se proyecta y se aplica a nosotros hoy actualmente, que nos presentamos delante del trono de Dios, y aunque Satanás está al lado para acusarnos, Dios aparece y dice: dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, el Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¡Oh, qué maravilloso! El Señor Jesús es el que nos defiende, es nuestro abogado. Si vamos a Él delante, nos humillamos, confesamos nuestro corazón a Dios, le abrimos nuestro corazón y confesamos nuestros pecados a Dios, Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a limpiarnos y a defendernos delante de ese acusador. Eso es una buena noticia. Solamente en Cristo Jesús podemos obtener esa fuerza, esa fe. Podemos presentarnos delante de Él confiadamente a su trono de gracia y hallaremos salvación para nuestro oportuno y que nos dé socorro. Satanás lanza esos pecados a la cara de Cristo, presentando como si los casos fueran desesperados, de que nunca se podrá lavar la mancha de su contaminación. Mira lo mentiroso que es. Mira todo lo que hace en el secreto. Mira lo que hace con sus familiares, con su esposa. Mira con sus hijos, cómo los trata. Mira cómo habla del hermano, de la hermana, de los líderes. Míralo allá tirado, mirando solamente televisión y descuidando su oración. Amigo, todo eso es verdad, pero debes confesar el pecado a Dios. Debes venir y consagrarte a las manos de Cristo Jesús y permitir que el Señor limpie nuestra vida. El acusador de los hermanos, dice Apocalipsis capítulo 12. Y ahora, nosotros, aunque hemos pecado, no nos hemos entregado todavía al dominio de los agentes de Satanás. Todavía tenemos esperanza. Ahora el Señor nos dice: arrepintámonos, busquemos al Señor con humildad, con un corazón contrito y humillado. Entonces el abogado divino intercederá en nuestro favor. Nuestro abogado, Cristo Jesús, intercederá por nosotros. Dice la Biblia, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Es un texto muy conocido. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Si alguno hubiese pecado, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos perdona de toda maldad. El Señor te reprenda, Satanás, dice Cristo Jesús. Yo di mi vida por ellos. Yo di mi vida por ti, dice Jesús. Jesús dio la vida por mí. Y dice: en la palma de mis manos están esculpidos sus nombres. En la palma de las manos de Jesús está esculpido tu nombre. En esos clavos que traspasaron las manos de Jesús está allí representado el amor más grande que Dios tuvo para la humanidad, de entregar a su Hijo amado para salvarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. ¡Qué maravilloso mensaje! Sus nombres están esculpidos en sus manos. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Somos la niña de sus ojos, dice Zacarías capítulo 2. Yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo de sus siervos. Sabréis que el Señor Todopoderoso me envió, dice el 8. Porque así dice el Señor, el Dios Todopoderoso: después de la gloria me envió a las naciones que os despojaron, porque el que os toca la niña de su ojo. Somos la niña de los ojos de Dios. Somos su especial tesoro. Él nos cuida, Él nos ama, y hoy nos está presentando esa oportunidad de poder hoy alistarnos y prepararnos. El vestido, ahora que Josué, después de la declaración de Cristo Jesús, dice ahora el versículo 3 de Zacarías 3:3:
Josué, vestido de ropa sucia, estaba delante del ángel. Sí, somos pecadores, nos presentamos delante de Dios así. Y el ángel mandó a los que estaban ante él: quitadle esa ropa sucia. Entonces dijo a Josué: mira, he quitado tu pecado de ti y te vestí de ropa de gala. Mira, la ropa sucia que tú tenías, ya no la tienes. Ahora te voy a vestir con la ropa limpia. Mira, he quitado delante de ti tu pecado, ese pecado que te agobiaba, esa culpa que te agobiaba. Te la he quitado y he puesto delante de ti, te he vestido de ropa de gala. Hay una diferencia aquí muy grande. Aquí hay dos puntos importantes que debemos entender en este versículo. El primero, quitarle esa ropa sucia. Nos quita el pecado, nos perdona el pecado. Allí nos limpia de pecado, pero ahora al perdonarnos de nuestro pecado, ¿ahora qué debemos hacer? Colocarnos la vestidura blanca de Cristo. Allí vemos dos procesos: el proceso de justificación, el proceso de perdón y limpieza de nuestro pecado. Jesús nos quita la culpa del pecado porque nos ha perdonado el pecado, pero también ahora viene el proceso de la santificación, la cual nos coloca el vestido limpio para andar en obediencia a sus mandamientos. Allí vemos dos procesos: justificación y santificación. Perdón de la culpa del pecado y nos da el poder para vencer el pecado. Esto es maravilloso, este plan de Dios. Quiero leerles otra cita que encuentro aquí, aunque el sumo sacerdote Josué no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás, Jesús sí está allí para defendernos si acudimos a Él. Solamente Cristo puede defendernos delante del acusador, delante del juicio. Aunque no sostiene que Israel tiene culpas, Él dice: he quitado tu pecado. Dice Profetas y Reyes, página 432, párrafo 3. Jehová te reprenda, oh Satán. Yo di mi vida por estas almas. Sus nombres están esculpidos en las palmas de mis manos. Pueden tener imperfecciones de carácter, pueden haber fracasado en sus esfuerzos, pero se han arrepentido y las he perdonado y aceptado. Jesús es maravilloso. Jesús declara: ellos, es cierto, pero se han arrepentido, han buscado mi nombre, han confesado su pecado y los he perdonado y aceptado. Amén. ¡Qué maravilla! Ahora, es interesante esta parte. El plan de Dios es que todo lo que hoy en día nosotros hemos fallado sea quitado de nuestra vida, sea eliminado para que la imagen de Cristo pueda reflejarse perfectamente. Señor, dice en Zacarías capítulo 3, versículo 5, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y lo vistieron de ropa limpia mientras el ángel del Señor estaba presente. Y el ángel del Señor aseguró a Josué: así dice el Señor Todopoderoso, si andas por mis caminos, guardas mi ordenanza, también tú juzgarás mi casa y guardarás mis atrios, y te daré lugar entre estos que están aquí. Bajo condición, el perdón de Dios es otorgado a todo aquel que se acerca a Él. Pero ahora que es perdonado, viene una condición especial. Dice: ahora si andas en obediencia a mis mandamientos y a mi palabra, yo te daré un lugar especial de aquí, juntamente con todos estos que están aquí en el reino de los cielos. Dios nos hace la promesa a nosotros, nos promete eso a nosotros. Si nosotros hemos de estar allí, debemos ser fieles a Dios. Ya Cristo nos ha perdonado. Cristo nos otorga el perdón, pero ahora debemos ser obedientes a Dios. Debemos seguir siendo fieles a Dios, y en este tiempo final, tú debes y yo debemos levantarnos para proclamar este evangelio. Es momento de levantarnos de ese sueño espiritual. Es momento de decirle: Señor, aquí estoy como Josué delante de ti. Sí he pecado, he fallado, pero hoy quiero ser
tu sacerdote, Señor. Hoy quiero ser tu siervo, tu sierva. Límpiame, Señor. Sé que Satanás me está acusando, pero sé que en ti está el poder para perdonarme y en ti está el poder que necesito para vencer cualquier obstáculo, cualquier condición, cualquier tendencia que tengo, Señor. Ayúdame, te lo pido, Señor. Que esa sea tu oración en esta hora. Quiero terminar. Y la parte que me toca a mí es afligir el alma delante de Dios. Suplicar pureza de corazón. Acudir a la gracia transformadora de Cristo. Esa es mi parte. Y entonces Dios cumplirá su parte. La única esperanza se cifrará en la misericordia de Dios. El pueblo de este tiempo, la única esperanza que tendrá será solamente la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. Como Josué intercedía delante del ángel, la iglesia remanente con corazón quebrantado y ardorosa fe suplicará perdón y liberación por medio de Jesús, su abogado. Sus miembros serán completamente conscientes del carácter pecaminoso de sus vidas. Verán su debilidad, su indignidad, y mientras se miren a sí mismos, estarán por desesperar. Eso está en Profetas y Reyes, página 431, párrafo 3. Esa debe ser la condición, gemir y clamar por liberación, porque el Señor nos libere del pecado, de esta condición deplorable que tenemos. Señor, tú allí que me escuchas, amigo, hermano, hoy es el momento de buscar a Dios para que el Señor nos limpie. Hoy es el momento. Dice, entonces vendrá la demostración de Dios. Cuando su pueblo haga eso, entonces Dios dirá, mira, he quitado de ti tu pecado. Mira mi pueblo limpio. Lo está vestido de ropas de gala. Mitra limpia hay en su cabeza. Es un pueblo santo para la gloria de Dios. Y entonces la pronunciación de esa exclamación, de esa expresión del ángel, dice que el ángel proclamó eso mientras él estaba en pie. Y entonces Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, aunque el dragón ruja contra la iglesia, ellos son los hijos de Dios que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Y Apocalipsis 14, 12 dice, después de ese rugido del león que tendrá en esos tiempos finales contra la iglesia, rugido del dragón contra la iglesia, después de eso, aunque lo acuse, el pueblo de Dios se humillará, buscará a Dios y será el pueblo final de Dios cuando Dios declare desde el cielo a la tierra y diga, aquí está la paciencia de los santos, de mis santos, aquellos que he santificado, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dios nos ayude a ser ese pueblo final, pero hoy debemos levantarnos en medio de la oposición y como Josué, presentándose delante del ángel, delante de Cristo Jesús, nuestro abogado, para que sea Él que nos perdone, nos limpie y nos ayude a ministrar su casa, que hoy en día está siendo edificada, que faltan muchos que van de ser llamados por ti, por tu proclamación, por tu testimonio, pero por la gracia y la obra y el poder de Dios se efectuará esa obra final. Dios te bendiga, Dios me bendiga y Dios nos bendiga a todos en este tiempo final para prepararnos y poder ser parte de ese pueblo final que estará en pie cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, y entonces el conflicto lo habrá ganado Dios con su evidencia final, su pueblo santo y fiel. Dios te bendiga y Dios te guarde. Ora conmigo. Padre Celestial, te agradezco, Señor, por esta hora. Gracias, Señor, por este plan tuyo. En medio de la crisis que estamos, en medio de los problemas que vemos a diario, hay un Dios en los cielos que nos llama, que nos asiste a través de tus profetas, a través de tu palabra,
para ser parte de ese pueblo final que se levante para proclamar tu evangelio al mundo entero. Sé que el dragón ruge, que el dragón está a nuestro lado a acusarnos, pero sabemos que tú estás allí para abogar por nosotros. Hoy nos humillamos delante de ti, confesamos nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, danos estrategias, danos sabiduría. Ayúdanos, Señor, a no pensar en nosotros mismos y a no descuidar tu obra, porque tu obra ha de avanzar. Hemos sido llamados para reparar los portillos y levantar los muros. Estas verdades que deben hoy en día ser levantadas en alto. Tu sábado santo, el matrimonio, Señor, tu palabra, tus profecías, todo tu plan de salvación y Cristo Jesús como nuestra justicia y nuestro abogado en el santuario celestial. Te damos gracias, Señor Todopoderoso. Gracias por otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Entrego en tus manos allí a la iglesia, que tú la levantes para este final del tiempo, proclamar tu evangelio. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, y un saludo muy especial. Eventos revelados.